Hace casi 40 años se filmó el encuentro entre un león y los hombres que lo criaron. En la actualidad, esta grabación hace furor en internet y conmueve a millones de personas. Me estremecí mucho y fue emocionante. Una estudiante de California fue quien publicó el video en YouTube. Es maravilloso verlo correr hacia ellos y abrazarlos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es algo asombroso. Fue un momento extraordinario, realmente. ¡Qué tierno! La historia comenzó en la década de 1960, en Londres, cuando dos amigos compraron un cachorro de león en una tienda de moda y lo incorporaron en la vida social de la ciudad. La reacción fue generalizada. Se han vuelto locos. Pero este león llamado Christian pronto se hizo demasiado grande para vivir en un apartamento. Sabíamos que en algún momento deberíamos asumir que Londres ya no podía ser su hogar. Los dos amigos cruzaron el mundo para soltar al león en África. Lo soltaron para que pudiera estar en libertad. Junto con uno de los conservacionistas más importantes del mundo, ayudaron a Christian a integrarse a una manada en África. Pensó que era el único león del mundo. En esta etapa de su vida en África conoció a su rival, quien sería su nuevo compañero. Eran como íntimos amigos, muy amigos. Aún con su nueva vida en África, Christian no olvidó el vínculo con los dos hombres. Fue un momento de mucha euforia. Estaba tan feliz. Millones de personas han visto el emocionante reencuentro en Internet, pero pocos conocen la verdadera historia que llevó a esta escena. Creo que me echaré a llorar. Esta es la verdadera historia de Christian, el león. La ciudad de Londres, en Inglaterra, es uno de los centros culturales, políticos y comerciales más importantes del mundo. En 1969 se la conocía como Swinging London, el Londres de la movida. Era el centro de la revolución cultural, de la moda y la música. King's Road, el lugar más de moda en Londres, atraía a artistas y turistas deseosos de participar en el hedonista estilo de vida de la ciudad. Fue aquí donde John Randall y Ace Burke, compañeros de la universidad, llegaron desde Australia. Era algo bastante conocido, era como un rito de pasaje. Los australianos iban a Londres, era la Meca, era el lugar de las novedades, el maravilloso Londres de la movida. Conocimos a mucha gente famosa. Se podía ver a los Rolling Stones conduciendo por King's Road. Fue una época realmente increíble en Londres. Había fiestas con actores y estrellas de rock. Los recién llegados australianos fueron a Harrods, la tienda más importante de Londres, que tenía su propio zoológico donde se podía comprar cualquier animal del planeta. Se decía que en Harrods se podía comprar cualquier cosa, desde un alfiler hasta un elefante. Una vez compramos un elefante para un cliente. Yes. Hand-reared cubs, of course, because these are so very much tamer. En noviembre de 1969, Harrods puso a la venta cachorros de león de 2 o 3 meses. Los habían traído del zoológico de Ilfracombe, en Devon. Era la quinta generación que nacía en cautiverio. Fue absolutamente inolvidable ver a estas dos hermosas criaturas a la venta. Christian tenía mucha personalidad y era tan irresistible. Nos miramos y dijimos, bien, lo compramos. En los años 60, las mascotas exóticas estaban de moda y se las compraba legalmente. Recién en 1976 se aprobó una ley de especies en peligro que restringía la venta de estos animales. Harrods entrevistó a Ace, John y todos los compradores interesados para asegurarse de que serían dueños responsables. John hacía preguntas porque quería saber qué riesgos habría. Y siempre supe que ellos harían lo mejor por Christian. Ace y John pasaron la prueba de Harrods y compraron a Christian por 250 guineas, el equivalente a más de $4,000 en la actualidad. Ninguno de los dos tenía experiencia en el trato de grandes felinos. Todo el mundo reaccionó de la misma forma.
Están locos. Es peligroso. Es una estupidez y no tiene sentido. Muy pronto, Ace y John se dieron cuenta de que criar un león en pleno Londres sería un gran desafío. El primer problema fue dónde guardar a esta bulliciosa mascota. Los dos amigos eran vendedores en Sophisticat, una tienda ubicada en Kings Road que vendía muebles de pino restaurados. Ambos vivían en el apartamento que estaba arriba de la tienda y convencieron a los dueños para que le permitieran a Christian correr por el sótano. En el sótano había muebles para restaurar, así que él podía treparse y esconderse o arrastrarse y jugar a las escondidas. Le encantaban los juguetes. Destruía osos de peluche en 2 segundos. Le encantaban los cestos de basura. Los masticaba, los destruía y se los colocaba en la cabeza. Pero la mujer de la limpieza que iba al apartamento tenía los juguetes favoritos de Christian. Para él, ella estaba ahí como una especie de diversión. Ella tenía plumeros, trapeadores y una aspiradora. Él colocaba las patas sobre el cepillo para la alfombra y jugábamos a atraparlo. También me robaba los plumeros. Nos divertíamos. Ella no le tenía miedo, no le temía para nada. Mis hijos iban a la escuela y decían que no se metieran con ellos porque su mamá cuidaba a un león. Pero Christian crecía y los desafíos de criar un león africano en la ciudad aumentaban. A los 6 meses de edad, devoraba 3 kilos de carne por día, lo que resultaba ser muy oneroso. Los amigos y admiradores contribuían para satisfacer el apetito de Christian. El cocinero de un restaurante cercano le compraba carne muy buena. Nos daban ganas de comer esos filetes. Eran deliciosos. Mantenerlo resultaba muy costoso. No sabíamos qué hacer. Conocimos a un fotógrafo, Derek Catani, que era amigo de un amigo. Él llegó y comenzó a filmar la vida de Christian en Londres. Así que dije, bien, vamos a tomar un par de ideas. Pensé en la próxima Pascua que se acercaba. Necesitaba algo que tuviera que ver con eso, como los polluelos de Pascua. Fue increíble porque nosotros pensábamos que una pata gigante se posaría sobre los polluelos. Y no fue así. Christian fue muy suave. Creo que nos pagaron $50. Era bastante. Christian ayudaba a pagar sus alimentos. Pero había otro problema. El cachorro necesitaba hacer ejercicio al aire libre. Pero ¿cómo encontrar en Londres un espacio para que un león pueda correr? La conmovedora historia de Christian el León, divulgada por internet, consiguió una gran audiencia. Pero el video de YouTube es solo un vistazo del maravilloso viaje de 2 hombres y su león. Esta aventura comenzó en los años 60 en Londres, donde John y Ace eran dueños de un cachorro de león. Christian vivía en el sótano de su apartamento, pero crecía a toda prisa y necesitaba espacio para correr. Los amigos descubrieron un cementerio tapiado junto a una iglesia en Chelsea. Creyeron que ese espacio sería el lugar perfecto para que Christian corriera. Ace y John convencieron al reverendo Williamson, el pastor de la iglesia, para que les permitiera llevar a Christian al cementerio. Mi padre tenía un agudo sentido del humor por tener a un león corriendo sobre las tumbas de cristianos. Por otro lado, él era un gran naturalista y seguramente tuvo la necesidad de darle al león algo de libertad en lugar de tenerlo encerrado en una tienda o en una casa. Ace y John no lo sabían, pero Christian no estaba jugando solamente un juego. Aprendía a ser león. A través de la lucha y el juego, desarrollaba destrezas de cazador que necesitaría para sobrevivir en la selva. Los instintos de Christian salían a la luz. Pero tras 4 meses de cuidado por parte de Ace y John, el león había creado un fuerte vínculo con sus dueños.
Dependía de nosotros y nos daba mucho cariño. Éramos lo más cercano que tenía. Christian tenía tanta personalidad que era como otra persona en la vida de ellos. Solía saltar y abrazarlos con sus patas, y ellos lo abrazaban a él. Era como tener un niño. John y Ace eran sus padres. El león los adoraba. Así los veía. Podía verse el cariño en su mirada. Christian tenía 8 meses de edad y pesaba más de 70 kilos. Su tamaño ya generaba problemas. A medida que crecía, nos preocupaba qué sucedería después. Tenía mucha fuerza para hacer mucho daño. Una vez yo había salido por la noche cuando lo llamé. Corrió hacia mí y puso sus patas sobre mis hombros como solía hacer. En el escalón más alto se tropezó, clavó las garras y me destrozó el vestido frente a mis ojos. Mi mejor vestido, el mejor vestido que tenía. Ace y John se daban cuenta de que su mascota iba a ser un depredador en la cima de la cadena alimentaria. Un día encontró un cinturón de piel que se le había caído a un cliente en la tienda. Él lo levantó y entonces yo quise quitárselo y por primera vez bajó las orejas y gruñó de una manera horrible. Estaba diciendo que él tenía el cinturón y que no tratara de quitárselo. Por su tamaño ya le era difícil seguir un ritmo de ejercicio físico. Hacia el final, Christian era muy grande ya. Creo que mi padre comenzaba a pensar cuánto tiempo esto podría continuar. Entonces sugirió ponerle un fin. Bueno, sabíamos que llegaría el momento en que tendríamos que aceptar que Londres ya no sería su hogar. Christian necesitaba un nuevo hogar, pero Ace y John se negaban a dejarlo en un circo o en un zoológico. No querían que viviera en cautiverio como sus padres. No podíamos traicionarlo poniéndolo en un zoológico. Debíamos encontrar otra salida. ¿Cuál iba a ser? No lo sabíamos. Ace y John comenzaban a desesperarse, pero pronto sucedió algo increíble que lo cambió todo. Los famosos actores ingleses Bill Travers y Virginia McKenna fueron a la mueblería de King's Road y conocieron personalmente a Christian. Ace y John vieron la oportunidad. Cuando nos vieron, creo que pensaron, ¿habrá alguna chance, le dijeron a Bill, de hallar para Christian una vida mejor? Y respondió, ¿estarían de acuerdo en regresarlo a la selva? Joy Adamson's well-known story of life with the lions has now been brought to the screen. It was chosen for the Royal Film performance in London. 4 años antes, en los años 60, Travers y McKenna habían protagonizado el éxito de taquilla Nacida Libre. Contaba la historia de una cría de león huérfana, Elsa, quien regresaba a la selva. La experiencia convirtió a los actores en apasionados protectores de leones y aún estaban en contacto con el hombre cuya obra inspiró la película. George Adamson era un experto en leones. Había criado a cachorros huérfanos como Elsa y los preparaba para la vida en la selva. Su obra era controvertida. Algunos decían que la confianza de los leones con los hombres podría convertirlos en asesinos potenciales. Pero para John y Ace, Adamson era la mejor oportunidad para que Christian quedara libre. Se contactaron con George Adamson. Él dijo que era emocionante intentar un nuevo desafío. Habló de intentar y de rehabilitar a esa 5ª generación de leones criados en un zoológico. Elsa había nacido en África y conocía los olores de África. Elsa reconocía un cubo de agua, pero Christian no. Era la solución perfecta. Estábamos muy emocionados. Queríamos evitar a toda costa una vida en confinamiento, encerrado en las jaulas. No lo dudamos ni por un momento.
Pero había un gran escollo. Se necesitaba permiso del gobierno de Kenia para llevar a Christian. Las negociaciones fueron complejas y extensas. Christian crecía a toda prisa y necesitaba con urgencia un lugar más grande. Un león llamado Christian vio la fama después de que por YouTube se divulgara el reencuentro de este animal y los hombres que lo criaron. Christian creció en Londres en los años 60, pero pronto el espacio no fue suficiente y decidieron llevarlo a África. Las negociaciones para el traslado a Kenia podían llevar meses, pero el león ya no podía adaptarse a la vida urbana. Virginia McKenna y Bill Travers, actores y conservacionistas apasionados, ofrecieron una solución temporaria. Llevarlo al corral de su granja, que estaba a 50 kilómetros de Londres. La llegada a ese lugar fue maravillosa. Él salió de un salto y no corrió, sino que comenzó a caminar libremente sin nuestra guía ni control. Asustado por el espantapájaros que había en el jardín, no salió corriendo, sino que siguió andando, investigando. Luego regresó a nosotros en busca de contención. Virginia y Bill le construyeron un cobertizo seguro. Era lo más parecido a la selva. Christian estaba feliz cuando lo mudamos al campo. Era un entorno diferente y le encantaba tener espacio. Ace y John renunciaron a su empleo y se mudaron a una casa rodante cerca del cobertizo. Sabían que eran las últimas semanas que tendrían a Christian y querían aprovechar al máximo cada momento. Pensaban en formas de mantenerlo activo. La idea era motivarlo para que no se hartara y se aburriera. Una mañana lo llevamos a West Wittering para que corriera en la playa persiguiendo globos. Cuando hundió sus patas en la arena no le gustó, pensó, no me gusta esto, y salió corriendo. Recuerdo que mi esposo corría con un globo en la mano, pero Christian no lo quería. Él solo quería correr. Corría en la playa. Nosotros lo animábamos y finalmente terminamos por caer en la arena. Cuatro semanas después de que Christian se mudara al campo, no había noticias del gobierno de Kenia. Christian ya tiene 9 meses y su refugio le estaba quedando pequeño. A veces trataba de saltar la valla, así que construimos un alero para evitar que escapara. A medida que Christian crecía, la situación empeoraba. Ace y John pensaban que el gobierno keniata no permitiría a Christian entrar en el país. Teníamos miedo de que nada se concretara. Por eso nos preocupamos. Ace y John querían evitar que Christian terminara en un zoológico, pero parecía ser la única opción. Pero después de 3 meses de negociaciones, llegaron las buenas noticias. El gobierno de Kenia aprobó el traslado de Christian desde Londres a África. El prestigioso conservacionista George Adamson ofreció un lugar para Christian en su reserva en Kenia. El león estaba en camino hacia África. Al salir del aeropuerto Heathrow, le dimos un calmante suave recomendado por algunos veterinarios y el zoológico de Londres. Estábamos ahí parados mirándolo y luego colocaron algo delante de él y ya no pudo ver nada. Lo subieron en el montacargas hasta la bodega y fue realmente triste. Fue aterrador verlo subir en el montacargas en Heathrow. No sabíamos si lograría hacer el viaje.
El viaje a Nairobi fue muy extenso para un león que nunca había salido de Londres. Pasaron 15 horas hasta que Bill Travers, Ace y John llegaron a África y se reencontraron con Christian. Fue un gran alivio verlo al otro lado. Christian logró llegar a África, pero ahora enfrentaba un viaje mucho más difícil. Debía encontrar su lugar entre peligrosos leones salvajes. La reunión entre John Rendell, Ace Burke y su león, que tuvo lugar en África, fue publicada en Internet y llegó a millones de usuarios. El león de Londres había llegado a África sano y salvo. La supervivencia de Christian en la selva estaba en manos de un hombre, George Adamson. Era más pequeño de lo que imaginábamos y mucho más prolijo en un simple traje safari. Este hombre sencillo era una figura reverenciada y controvertida en Kenia. Él preparaba leones domesticados para que regresaran a la selva, y esto era visto como una amenaza a los seres humanos. George está llevando a Christian a la reserva Cora, en un lugar alejado. Ahí él quería establecer una manada de leones con Christian en el centro. Estábamos conduciendo, Christian iba en la parte de atrás, y yo sabía que él quería hacer sus necesidades. Y dije, señor Adamson, por favor, debemos detenernos. Y George respondió, estamos en el medio de la nada. Si llega a escapar, nunca lo atraparemos. Estábamos muy confiados. Dijimos, no, él no escapará. Christian bajó, hizo sus necesidades y le dije, vamos de vuelta a tu lugar. Dio un salto y subió a la camioneta de nuevo. George estaba muy asombrado. George dijo, es algo increíble. Creo que estará bien. Y llámeme George. Así que miré a Christian y dije, sí, estarás bien. Después de viajar más de 320 kilómetros, Ace, John y Christian llegan a la Reserva Natural Cora, el nuevo hogar de Christian en la selva. Debió ser extraordinario para Christian encontrarse en un entorno totalmente extraño para él. Pese a estar en un nuevo continente, Christian necesitaba las comodidades de su casa. La primera noche en África fue un poco difícil. Ace tenía una litera y yo un colchón a este lado y del otro. Christian estaba en el medio. Él durmió en una de las camas con una almohada. Con algunas camas y almohadas, el fotógrafo Derek Katani captó en imágenes este nuevo capítulo en la vida de Christian, quien debió sentir que África era su hogar, aunque estuviera lejos de Londres. Observaba la reacción de Christian al ver a los cocodrilos e hipopótamos en el agua. No reaccionaba de forma agresiva. Creía que eran parte del paisaje. El comportamiento sosegado de Ace, John y Christian enmascaraba la realidad. Christian era un león de Londres en África y su crianza lo exponía a un gran peligro. El plan de George Adamson era crear una manada con Christian y otros 2 leones. Catania, una cría hembra huérfana, y Boy, un macho adulto nacido y domesticado en África. Los 3 serían liberados juntos en la selva, pero primero debían vincularse, lo que era una nueva experiencia para Christian. Pensó que era el único león del mundo. Fue un impacto toparse con otro 3 veces más grande. La primera vez que vio a Boy, imagínense que él nunca había visto a otro león adulto aparte de su padre, y ahora veía a este enorme león enfadado. Para Boy, Christian era una amenaza. En las manadas, los leones más jóvenes intentan usurpar la posición del más anciano. La primera reacción al ver a Christian fue de agresión y amenaza. Boy arremetía sobre la alambrada para asustar a Christian, que ya estaba asustado, y nosotros también lo estábamos. Christian se escondió detrás de nuestras piernas y gruñó con tristeza. Christian no podía esconderse detrás de John y Ace para siempre. Para que la manada de George funcionara,
Christian y Boy tendrían que enfrentarse fuera del refugio para establecer las jerarquías en la manada. Un día, George dijo que deberíamos enfrentar la realidad. George, Ace, John y Christian caminaron hacia la roca donde Boy estaba sentado. Boy se levantó. Parecía tener el doble de tamaño, tenía la melena erizada, verlo daba mucho miedo. Era un momento de vida o muerte. Era aterrador ver a este león adulto venir hacia nosotros y atacar a Christian. El amable león de Londres luchaba por sobrevivir. Christian el León hizo furor en Internet. Su historia atrajo a millones de personas. Ahora, el León de Londres vive en Kenia y se enfrentará a Boy, un león adulto que pesa 180 kilos. Es una prueba crucial para Christian y su primera oportunidad de poder integrar una manada en África. En la rapidez de los movimientos, pensamos que moriría. Pero sorprendentemente, el instinto felino de Christian se activó. Christian gruñía, pero echado de espaldas, en actitud de sumisión hacia un león adulto. Christian sobrevivió, no escapó. Sabía que de esto se trataba ser león. Luchar por un lugar en la manada es el comportamiento normal de un león. Christian no tuvo heridas por el ataque de Boy, pero supo cuál era su lugar. Boy había establecido que él era el jefe, él era el padre de la manada, y Christian sabía cuál era su lugar y se volvieron amigos completamente íntimos. George Adamson estaba contento porque se había establecido su primera manada en Cora, pero Ace y John ya no tenían nada que hacer allí. Veíamos que todo funcionaba y tuvimos que dar un paso atrás. Renunciamos a nuestra relación y le transferimos ese rol a George. Fue triste dejarlo, pero en un momento pensamos, saben, Christian, estás en el lugar correcto, con la persona correcta. Esta es tu oportunidad. Haberlo llevado ahí, donde seguramente tendría un futuro, demostraba que nuestros sentimientos importaban. Fue un sentimiento maravilloso. La vida de Ace y John había girado en torno a Christian durante más de un año. Ahora, después de pasar 4 semanas con él en Kenia, era hora de dejarlo con su nueva familia, la manada de leones. Nos siguió por el camino cuando nos íbamos. Eso fue muy triste. Regresar a Londres sin Christian fue difícil para John y Ace. Pero George Adamson les enviaba noticias sobre los avances de Christian. Eran siempre buenas noticias sobre cómo Christian y Boy se llevaban. George nos mantenía al tanto de lo que estaba pasando. Las noticias provenientes de Cora en los 2 meses posteriores a la separación anunciaban que Christian y Boy eran inseparables. Desaparecían del refugio de George durante días. Un león africano le enseñaba a uno europeo y más joven cómo vivir en la selva. Cora no era solo el hogar de Boy y Christian. Era el hogar de otros leones rivales. La vida estaba repleta de peligros. Boy y Christian, por ser machos, siempre iban a tener problemas con los leones de la selva. Nunca les permitirían marcar territorio dentro del de ellos. 8 meses después de que John y Ace se fueran, la manada de Cora se disponía a establecer su territorio. Pero hubo un gran revés. Una lucha violenta con los leones rivales dejó a Boy gravemente herido. Y
y aunque las heridas sanaron, su temperamento cambió. El 6 de junio de 1971, Boy caminó hacia el refugio donde vivían George, su equipo y su asistente Stanley. Stanley salió del refugio y Boy lo atacó. Lo primero que se escuchó fue un gran grito. George tomó su arma y vio a Stanley en la boca de Boy. Y George tuvo que dispararle a Boy. Stanley murió por las heridas, nunca se recuperó. Así que fue una tragedia doble y terrible. La trágica muerte de Stanley marcó un hito de dolor en Cora. George había perdido a su amigo y asistente. Christian perdió a Boy, el líder de su manada, y se sentaba durante horas junto a su tumba. Ahora, como el único macho de la manada, Christian estaba solo. George Adamson consiguió a un nuevo asistente, Tony Fitzjohn, de 25 años, quien sentía un inmenso amor por la vida silvestre. Tony era nuevo en Cora y no había conocido a Christian por mucho tiempo, pero notaba que el león estaba melancólico. Extrañaba a Boy. Se sentía atemorizado. Boy ya no estaba con él, y entonces no sabía qué hacer o cómo conducirse. Siempre hay un periodo de incertidumbre y preocupación, de falta de comprensión cuando alguien desaparece repentinamente. Pero en un momento el león se recupera y crea su propia vida. La muerte de Boy y la soledad de Christian fueron noticias terribles para John y Ace. Habían estado lejos de Christian durante un año y decidieron que era hora de regresar. No sabíamos cómo nos recibiría. Pensábamos que podría ocurrir cualquier cosa. Era una situación peligrosa. Era la selva africana. Tras pasar un día de mucha ansiedad en el refugio, Ace y John caminaron hacia el territorio de Christian. George era bienvenido ahí, pero Ace y John eran prácticamente extraños. No habían visto a Christian durante un año. Si él los percibía como huéspedes no queridos, habría problemas. George apareció en la cima de la colina a unos 100 metros de distancia junto a Christian. Christian avanzó unos 10 o 15 metros más y entonces nos miró fijamente. Se veía que estaba evaluando la situación. Caminaba lentamente, muy lentamente hacia nosotros. Ese fue el momento en que no pudimos resistir más y lo llamamos por su nombre. En ese momento aceleró el paso. Estaba tan eufórico. Y nosotros también. No pueden imaginar cuánto. Fue un encuentro maravilloso. Que nosotros fuéramos humanos y él un animal era irrelevante. Christian aceptó a John y a Ace, y las leonas lo imitaron. Las leonas habían llegado a Cora 3 meses antes para aumentar la manada. Ellas también le dieron la bienvenida. De pronto, nos dimos cuenta de que las 2 leonas estaban con nosotros y ellas nos saludaban, nos empujaban y jugaban.
Estas leonas no nos conocían, pero nos rodeaban. Christian nos saltaba encima. George sonreía. Estábamos realmente eufóricos. Es difícil describirlo con palabras. Todos, leones y humanos, sentíamos que habíamos compartido algo muy, muy especial. Fue algo muy emotivo para todos y nosotros sabíamos que habíamos presenciado un hecho extraordinario. La familia londinense de Christian interactuó con la familia africana, las leonas y una cría huérfana. Ace y John estaban seguros de que en África Christian había encontrado su hogar. Dejarlo la segunda vez fue más fácil, porque sabíamos que se había adaptado al entorno. Tenía una relación maravillosa con George y tenía una relación muy intensa con las leonas. Y estaba gigante. Ace y John regresaron a Londres tranquilos por el futuro de Christian. Pero un león que está llegando a la madurez puede ser una gran amenaza para quienes lo rodean. George nos dijo que la adolescencia es la etapa más peligrosa de los leones. Hay que tener mucho cuidado. Para esta época, Christian había volteado a Tony al suelo. Me tumbó. Puso mi cabeza en su boca. Se echó de espaldas y comenzó a golpearme con las patas traseras. Y como le pareció divertido, comenzó a sacudirme y luego me soltó. Yo estaba muy asustado. Era un león enorme que jugaba conmigo como con una muñeca de trapo. Vino hacia mí, le pegué en el hocico y funcionó. Se dio la vuelta. Debió ser como una caricia para él porque era muy fuerte. Ace y John habían querido que Christian creciera en África para encontrar su lugar en la selva. Pero a medida que creció y se volvió más agresivo, el contacto con ellos podía ser más riesgoso. El extraordinario reencuentro de Ace y John con su león Christian en 1971 se ha convertido en un éxito en YouTube. Pero un año después de que se filmara la famosa escena, los dos amigos regresaron a Kenia para ver a Christian otra vez. George nos había mantenido al tanto de lo que sucedía y Christian solía desaparecer durante meses. Obviamente quería establecer su propio territorio lejos de Cora. George nos advirtió que tal vez no regresara a la reserva, pero aún así creímos que valía la pena ir por si lo veíamos. Después de 3 días, Christian llegó al refugio. Y estas imágenes poco conocidas muestran al león adulto en que Christian se había convertido. Esta vez no se comportó como el año anterior. Había madurado mucho, estaba mucho más grande. Era como si dijera, soy un adulto ahora. Tenía muy buen porte y era muy cariñoso. Todos los leones lo querían, las personas lo querían. No había perdido su carisma. Se sentaba con nosotros y de pronto se levantaba y se sentaba en otro lugar. Evidentemente, ya no éramos tan importantes en su vida. Ahora llevaba vida de león. Christian era un león de 300 kilos, pero no olvidó lo que había aprendido en Londres. La última noche que pasamos con Christian fue muy divertida. Todos estaban muy tranquilos, reían y él estaba feliz de estar con ellos. En esa época todos fumábamos cigarrillos y bebíamos, nos quedábamos despiertos toda la noche riendo y bromeando y Christian estaba ahí. Se sentaba sobre nosotros, sobre la mesa, nos incomodaba. Pero al día siguiente, al regresar con las leonas, después de estar despierto toda la noche, estaba un poco cansado. Dio la vuelta y colapsó. John y Ace no lo sabían,
pero esa sería la última vez que verían a su querido león. Nos levantamos para verlo esa noche, pero él se había ido. Creímos que regresaría, que tendríamos noticias y la historia continuaría. Pero fue la última vez que lo vimos. Se había ido y no regresaría ya nunca más. John y Ace nunca volvieron a ver a Christian. Ya no dependía de nosotros. Y ese era el logro más importante. Lo consiguió. Esperábamos que encontrara su propio territorio, que tuviera crías, su propia manada y una maravillosa vida natural en la selva. Christian, el león nacido en Londres, tuvo la maravillosa oportunidad de vivir al aire libre en África. John y Ace están convencidos de que hicieron lo correcto al devolverle su libertad. Pero fue el video que en 2006 una estudiante de California publicó en Internet lo que convirtió a esta historia en un fenómeno internacional. Hola. 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 ¿Cómo están? Soy John. Realmente creí que había que divulgar ese video. Me sorprendió que no estuviera en YouTube o en ningún otro sitio de Internet. ¿Por qué crees que fue tan famoso en YouTube? Creo que impacta a la gente por el amor que muestra. Estoy muy feliz de que exista Internet y concientice a la gente. Me alegra haber sido parte. Es como un regalo al mundo. Así Sí. es como lo vemos. Un abrazo. Gracias. Desde que Lisa publicó el video, se hicieron varias versiones con música y títulos. Es increíble. 50 millones de personas vieron el video del reencuentro. Nos preguntamos cómo aprovechar ese interés y buena voluntad increíbles. Esto conmovió a las personas. La gente vio el video y se sintió emocionada. Es una hermosa historia. En verdad fue impactante. Fue conmovedor. La historia de Christian salió a la luz y así nació un libro sobre la vida de este león. Creo que este era su destino. Creo que es un grito de Christian para salvar a África. Un grito de hace 40 años. Si él puede generar conciencia por la necesidad de proteger a las especies en vías de extinción, habrá dejado un legado fantástico.